Vamos a ver por dónde empiezo a contaros, porque como os decía, chicos, en el anterior vídeo, todos estos temas de los que hablo, pues son completamente improvisados. Me encuentro, como comenté en el anterior vídeo, en una etapa de mi vida que, bueno, por tema de estudios, obligaciones personales y demás, pues no tengo mucho tiempo libre y no he decidido pues no dedicar tiempo a toda la investigación, ¿no? Que desde los 14 años estoy invirtiendo, ¿no? Pues con bastante frecuencia. Pero bueno, como comenté en el anterior vídeo, considero que tengo los suficientes conocimientos como para tener una serie de esquemas bastante bien planteados en la cabeza. Evidentemente de los temas que me interesan, ¿no? Es imposible controlarlos todos dentro del mundo de la conspiración, pero sí determinados temas creo que puedo llevar a una conversación normal con algún interesado, también alguien si me quiere escribir. Y bueno, no tengo ninguna teoría mía, yo soy únicamente pues un divulgador de las teorías de las conspiraciones, las básicas. Soy escritor durante varios años de Año Cero y bueno, solamente pues aquí os damos apuntes generales, un poquito la base, por si alguien que me ve a mí que le guste mi manera de hablar, mi manera de explicar, mi manera de ser de alguna forma, que también se puede percibir de algo con los vídeos. Pero bueno, si a alguien le gusta pues este tipo de temáticas, de alguna forma yo le atraigo a este mundo, pues bueno, remitirles a los principales youtubers que son los que se dedican enteramente a ello, que para ello ponen una publicidad, cobran y hacen vídeos muy bien preparados. Y bueno, son básicamente pues JL de Mundo Desconocido, Vicente Fuentes, David Parcerisa y bueno, otros como el de VM Gran Misterio, Rafa Pal, etcétera. Yo simplemente me dedico, pues eso, a lo que se me venga a la cabeza, pues más o menos contar de X temas. Llevaba 2 semanas sin subir ningún vídeo, la verdad que no tengo mucho tiempo, quería hacer uno cada semana, pero va a ser complicado. Espero algún día tener todo en orden, todo bien encauzado y bueno, poder dedicar más tiempo al canal, hacerlos bien preparados, poner un croma, hacer vídeos ya preparados y eso. Pero bueno, ahora de momento es una forma para desahogarme y para decir que no he dejado estos temas por completo, ¿no? Y de alguna forma pues repasar un poquito para mí, para el espectador o la persona que me vea, ¿no? Pues este tipo de cuestiones y a ver si... Evidentemente están muy incompletas porque llevo mucho tiempo sin repasar estas cosas, las tengo en la cabeza, pero también acepto pues eso, comentarios, que me digan qué tal está un poco el esquema y cualquier duda, cualquier cosa, pues que sepáis que me podéis escribir y yo en la medida de lo posible os comentaré. Hoy además voy a hablar del tema estrella de las conspiraciones, porque he dicho que ahora que estoy empezando mi canal, pues bueno, voy a empezar por lo que yo empecé, por lo que la mayoría hemos empezado y por lo que es el tema estrella de la conspiración, que es un tema bastante enrevesado, como también fantástico, pintoresco en algunas formas, cada vez también más creíble por gran parte de la población. Y bueno, no es ni más ni menos que el fenómeno OVNI. Fenómeno bastante curioso que mucha gente se ha dedicado enteramente a la investigación de esta temática, incluso personalidades bastante importantes. Y bueno, para hablar de todo ello, pues voy a hablar de unos apuntes generales, especialmente, pues eso, desde un poquito cómo empieza todo esto, en qué punto estamos ahora mismo del fenómeno y cuál es la importancia y trascendencia a escala mundial, ¿no? Incluso a escala político mundial, me atrevería a decir. Bueno, el fenómeno OVNI se remonta a la noche de los tiempos. Nos acercamos ya en épocas prehistóricas que nos encontramos pues cientos de tablillas grabados en paredes de cuevas, pinturas de todo tipo, ¿no? Donde ya pintaban ese hombre con la forma de astronauta. Ese hombre que parecía que ya tenía una cabeza ovalada, astronauta, pues esos ya seres prehistóricos. Luego además, ya con la llegada de la civilización y el pueblo ya sumerio, babilónico, nos encontramos, por ejemplo, en las tablillas sumerias, cómo se hizo la creación humana. Bien, en esta creación habla claramente de cómo los famosos astronautas vinieron aquí, hicieron un proceso de hibridación, Anunnaki, que eran los seres de esa civilización lejana que venían, junto
con las mujeres, como las dejaban embarazadas, y de ahí salían pues los antiguos semidioses, que de ahí nacieron gigantes, híbridos, muchísima historia. Pero ahí en la civilización ya babilónica, mesopotámica, perdón, que hubo pues muchos pueblos, nos encontramos que también existen esos antiguos dioses que podemos pensar que eran alegorías fantásticas o que eran representaciones mitológicas. Nos encontramos que posiblemente eran dioses más reales de lo que parece. Hablan, por ejemplo, de Ainana, que tenía una máquina para volar, que se autopropulsaba. Nos encontramos ya el famoso disco con lo que volaban los dioses, como por ejemplo el dios Shamash. El dios Shamash iba en una nave nodriza. Hablan de todo tipo de cuestiones, y fueron porque hay como he contado en otros vídeos, hablan los principales conspiradores, hay un salto de la noche a la mañana, no sabemos cómo fue, que el hombre pasa de ser prácticamente rudimentario completamente, que a lo mejor manejaba el fuego, manejaba la piedra, pero empieza a tener conocimientos importantes sobre astrología, conocimientos sobre todo tipo de cuestiones. Empezó ya el tema de la magia, empezó el tema del conocimiento del mundo, un conocimiento con todas las ramas, matemáticas, filosofía, religión, lengua, todas. Y esto fue debido no precisamente a una forma gradual del cerebro humano, que eso ya he hablado en otros vídeos, que hay muchos interrogantes en el aspecto, sino que el hombre es que fue creado. Fue un proceso de hibridación, y de ahí esos antiguos dioses nos dieron sus conocimientos. Esos conocimientos que proliferaron, y es por lo que ya en la civilización mesopotámica podemos hablar ya de conocimientos importantes. De aquí no me quiero detener más, y seguramente cuando lleve más tiempo en el canal hablaré bastante sobre esta cuestión, sobre la civilización mesopotámica, que tengo bastantes conocimientos. Pero bueno, esto es un breve resumen, así que vamos a avanzar en la historia. Posteriormente, los egipcios, nos encontramos más de lo mismo. Incluso hace poco se ha encontrado una estatua de Ramsés II con un material imposible de fabricar, o sea, más duro que el diamante, y tallado en piedra, de más de 4 metros la estatua, y con el clásico cráneo ovalado, como fue la estatua de Akenatón y otros faraones, con el cráneo ovalado claramente no humano, ¿no? Del Imperio Egipcio también podemos hablar de muchísimos dioses, de dónde estuvo la civilización de alguna forma reptil, y de alguna forma qué instrucciones les daban, ¿no? Y por qué esos semidioses o esos faraones podían tener la sangre azul. Pero bueno, luego vamos avanzando en los pueblos. Con el pueblo romano y egipcio, como ya conté anteriormente, es verdad que esos antiguos dioses se fueron. Nos dejaron en la tierra abandonados, como ya conté en anteriores vídeos. Pero lo que pasa es que ocurrió un proceso de hibridación. Al tener aquí ya sus responsables hijos o semidioses entre nosotros, entre la alta oligarquía, dejaron esa sangre híbrida para que controlaran los puestos de la alta oligarquía y de alguna forma someternos. Entonces, ya con el imperio griego y el imperio romano, esos dioses persisten, pero ya en su forma híbrida, en su forma de los hijos que los han dejado, que tienen esa sangre azul, y de alguna forma siempre han estado ahí gobernándonos, que las dinastías de importantes oligarcas se remontan pues a estas fechas, ¿no? Épocas griegas y romanas. Posteriormente, pues los dioses llegaron a muchas civilizaciones de cualquier punto del globo. O sea, podemos hablar desde los Mungar australianos, que hablaban ya de los dioses que les enseñaron la cosecha, el campo, todo tipo de artes, y los representaban pues como astronautas. Podemos ir, por ejemplo, a Centroáfrica con los dogones. Los dogones ahí también tenían forma de astronauta, y además algunos venían de agua. Hablaban de esos dioses sirenos, vamos a decirlo, con también forma anfibia, reptil, que desde el agua venían. Al que se portaba mal lo succionaba la sangre, y a los que eran de premiar pues les accedía más poder. Y hablan de que esos pueblos dogones incluso tienen en su pueblo estatuas representadas de esos dioses. Hablan de todo lo que les enseñaron, ¿no? De cómo conocieron la astrología, las estrellas, y ellos ya sabían desde un principio, los dogones, dónde estaba orientado Orión. Siempre hablaban de la estrella Orión antes de que se descubriera, y daban las coordenadas. Decían que de ahí habían venido esos antiguos dioses, de la estrella de Orión. Ahí entonces pues nos hace preguntarnos bastante.
Luego, según avanzamos en el tiempo, que ya cada vez aumentó más el arte, pues el arte siempre ha estado ahí, ¿no? Representados en el arte. Podemos coger cualquier... Es que tengo aquí un libro, esperad un momentito, hombre, que os lo voy a enseñar a ver si lo encuentro. Que como los improviso los vídeos, es que no lo había pensado mucho esto. Disculpadme, ya estoy aquí, hombre. Es que no lo encontraba. Ya os digo que estos vídeos son totalmente improvisados. Pues bueno, de la temática que tengo muchos. Pero uno que me gustó especialmente fue este, El extraterrestres, de Rafael Palacios, El secreto mejor guardado. Y aquí este se dedica a contar toda la historia extraterrestre. Él no inventa nada, simplemente recopila todas las teorías, sobre todo desde la época moderna. Y aquí, por ejemplo, da algunos dibujos desde épocas pues del Renacimiento y otros pintores que ya pintaban el tema ovni. Aquí nos encontramos con el clásico ovni del círculo de las cosechas, que por cierto, esto no es un fenómeno moderno, ya hay registros del fenómeno de las cosechas, como el demonio de las cosechas ya del siglo XIX, que lo recoge el libro de Vicente Fuentes muy bien, y muchos otros. Y aquí podemos ver ya dibujos donde se ve la clásica forma de disco en formación, de que en todas las épocas pues han estado aquí, los han visto, ¿no? Pinturas, pues fíjate, del siglo XVI, XV, claramente renacentistas. Clásico disco, que con una luz, como eran los antiguos Anunnakis, dan hibridación. Este es muy interesante, aquí se ve poquito, pero aquí es que este está clarísimo, se ve claramente aquí la forma de disco, ¿no? Y muchos más, ¿no? O sea, no me quiero detener mucho más en el asunto, pero bueno, el arte los ha registrado siempre, los fenómenos ovni, ¿no? De discos. Posteriormente, a ver, voy a hacer una comprobación. ¿Todo está bien? Sí, vale. Es porque se me había cortado, vale. Es que me habían mandado un WhatsApp y pensé que se me había cortado el vídeo. Vale. Entonces, siempre han estado aquí. O sea, hablamos ya... el fenómeno de las cosechas, por ejemplo, apareció, pues eso, desde el principio del siglo XIX ya se registra con el demonio de las cosechas de Inglaterra. Y bueno, este es un fenómeno que es bastante curioso, porque va evolucionando con el tiempo. Empezó siendo la clásica forma de disco, como si se quedara clavada en las cosechas, hasta ahora formas cifradas, o sea, que nos da un mensaje con formas totalmente imposibles de hacer, con una proporción áurea, matemáticas, y que nos da un mensaje cifrado, ¿no? Que muchos investigadores del tema lo están cifrando. Muchos dicen, bueno, eso lo puede hacer cualquiera de noche y bueno, eso es totalmente fraude. Y bueno, incluso National Geographic invirtió pasta para demostrar el fraude de los círculos de las cosechas, que pillaron infraganti supuestamente ahí en Inglaterra a una serie de borrachos que estaban tomando cervezas y a la vez haciendo círculos. Pero es que esos círculos que estaban hechos por borrachos eran círculos sin ninguna proporción matemática, sin ningún tipo de perfeccionamiento, completamente rotas las plantas, rotas las cosechas donde se habían hecho. Y lo interesante del fenómeno de las cosechas es que, aparte de estar con una proporción matemática imposible de realizar por el ser humano, o a no ser que tuvieran máquinas muy precisas, no lo podrían hacer, doblan el tallo de la hoja por el punto mínimo donde no puede morir. O sea, simplemente respetan la vida de la planta. No la matan, es una perfección milimétrica. La dejan exacta para que no muera, en el punto exacto. Además, nos encontramos fenómenos de radiación imposibles de detectar. Ahí hay una radiación tremenda electromagnética, incluso se escuchan psicofonías. Y nos encontramos pues claramente con mensajes cifrados, ¿no? Nos hablan de... Incluso han conseguido hacer constelaciones y nos hablan de signos astrológicos. En fin, es un mundo complejo el de las cosechas, ¿no? De los círculos. Y además que con el tiempo se van complicando. O sea, en los 70 eran los clásicos círculos donde Anderson y Matt Patterson
hablaban pues eso, de círculos básicos, redondos, donde a veces se encontraban como varios ovnis pegados, a veces uno, a veces tal, pero es que ahora son proporciones imposibles. O sea, es que podemos hablar como, por ejemplo, que este además es antiguo, es del 2002, que se ve el clásico ovni, como con una especie de mensaje cifrado, pero es que ahora son símbolos además inmensos, a lo mejor 50 metros, 60 metros, con unas proporciones y unos mensajes matemáticos rarísimos que no sabemos qué nos querrán decir. Curiosamente, y no sabemos por qué, bueno, hay teorías, pero la mayoría de los círculos, el 70% se localizan en Inglaterra. Y dentro de Inglaterra, gran parte están en el pueblecito de Wiltshire, así para los que no sepan mucho inglés. En ese pueblecito se concentran un mogollón de círculos a lo largo de la historia, desde que empezó en Wiltshire, pero también en toda Inglaterra. También hay muchos en Australia, aquí en España también tenemos, en todas partes hay círculos, pero en Inglaterra es el 70%. Muchos piensan que es porque ahí se encuentra como el corazón del mundo, ¿no? Viendo el mundo como una unidad viva, dotada de vida, pues piensan que ahí está el corazón del mundo. A ver, que tengo que controlar, que me tengo que ir en breves. Es interesante este fenómeno porque, bueno, si fueran unos borrachos sin más, pues no pasarían estos fenómenos. Incluso mucha gente que estaba ahí de pastores han encontrado luminarias, en ese momento incluso las han conseguido grabar, y incluso ovnis propiamente dicho se han conseguido grabar zonas donde posteriormente ha habido esos círculos. Aparte de esas radiaciones electromagnéticas, han pasado aviones, han tenido que hacer maniobras imposibles porque esas aberraciones magnéticas los bloqueaban, en fin, todo tipo de circunstancias ajenas a los borrachos de National Geographic que hicieron círculos chapuceros. O sea, que salían ahí en la cantina emborrachándose después de terminar eso y riéndose de que la gente se creyera esa historia. Pues esa historia, como comento, yo pienso y estoy convencido de que es totalmente cierta y hay muchos libros, yo tengo 3 de los círculos y desde luego es un tema serio y es un tema que nos dan un mensaje, yo creo que la mayoría constructivo, pues para que la humanidad siga avanzando en el progreso y en la evolución. Y ahora vamos a empezar, ya que me estoy enrollando mucho, que quería hacerlo esto como introducción, pero bueno, al final me enrolla más. Ahora vamos a hablar un poquito de qué pasa, cómo empezó la historia o cómo resurgió tanto el fenómeno ovni en los tiempos modernos. Bueno, esto se remonta en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, ya con tanta muerte, tanta destrucción, ya con todo el tema del armamento nuclear y todo eso, pues bueno, ya nos encontramos que ya aparecieron los llamados Foo Fighters, que ya eran luminarias, que estaban por el aire, que unos pensaban que eran del ejército enemigo, otros que eran de cada bando, ¿no? Nadie sabía que eran los Foo Fighters. A veces atacaban, a veces solo estaban ahí, a veces solo eran luminarias, a veces eran aviones que iban a una velocidad de vértigo. Pero bueno, podemos hablar ya de algo bastante importante en lo que fue la batalla de Los Ángeles. Hubo un día que Los Ángeles se despertaron con una serie de ovnis, tal cual, o sea, encima hay periódicos registrados de la época que habla de la batalla de Los Ángeles. Y los cazas empezaron a abrir fuego, eso era indestructible y se armó ahí la marimorena. O sea, y registraba, hay fotos, hay con luminarias, los cazas disparando. Incluso hubo respuesta y ahí fue, yo creo, el primer fenómeno importante de la Segunda Guerra Mundial. Luego ya con el armamento nuclear, pues ya empezaron a venir bastante, desde Hiroshima y Nagasaki empezaron a venir ovnis a saco, que ya es cuando empezaron, ya el gobierno dijo, bueno, esto va a ser inminente, la gente se va a enterar, y al principio pues se lo tomaron de forma bastante seria el asunto. O sea, que de alguna forma empezaron a hacer muchas películas en esa fecha para mentalizar al pueblo, especialmente, y esto es una fecha clave que conocen todo el mundo de la conspiración, especialmente al partir del incidente de Roswell, en Nuevo México, en 1947, que un ovni cayó en el pueblo, muchísimos testigos lo vieron, y eso, vinieron el ejército, vino pues todo el mundo, cogieron ese ovni y se lo llevaron a investigarlo. Dijeron en el periódico que un ovni había sido encontrado tranquilamente, pero al día siguiente no. Al día siguiente todo eso se silenció, el periódico ahí está, lo modificaron y dijeron que se habían equivocado, que eran los restos de un globo sonda. Pero bueno, hubo muchos testigos que hablaron, hubo muchísima gente, incluso hubo gente, rescataron a ovnis, había 2 muertos y otros 2 vivos, si mal no recuerdo, ese dato me lo podéis corregir, que hace tiempo que no leo sobre Roswell. Ha habido médicos, enfermeros que han estado ahí en el paciente y hablaban decían que eso era alto secreto y habían estado ahí con los supuestos ovni, en este caso eran grises, los famosos grises, ¿no? No tienen demasiado estima por el ser humano, ¿no? Ya que no son una de las razas que nos quieren ayudar. Pero
nos encontramos en el incidente de Roswell pues que hay muchos misterios. O sea, ya es el momento que lo cogieron. Gracias también a rescatar naves, luego también hubo más naves que se estrellaron, como en Aztec y en otros puntos. Gracias a esas naves también se habla de que pudieron hacer una tecnología inversa, que cogieron cómo funcionan esos circuitos, cómo funcionan esas bases, y dicen, en las teorías de la conspiración, que instrumentos como el láser, el infrarrojo, parte de cómo está avanzado la energía antigravitatoria y muchas ramas ya de wifi o 2, Bluetooth, todas estas tecnologías pues han sido gracias al rescate de estas naves extraterrestres, ¿no? Que han conseguido coger parte de su funcionamiento y otra tanta dada por ellos, ¿no? A través de cartas, escritos, que también siempre han estado ahí en contacto con el hombre, a través de los famosos contactados, que si me da tiempo hablar un poquito de ellos. Además, gracias a esa tecnología inversa, pues incluso el ejército americano, que son modelos registrados y todo eso, algunos se encuentran en el Área 51, pues han conseguido hacer naves extraterrestres hechas por el ser humano para dentro del ejército. Los nazis incluso también hay fotografías que ya empezaron a hacer los primeros modelos OVNI. Y eso, pero el ejército americano lo perfeccionó. Entonces siempre que a lo mejor el que se encuentre un OVNI en la calle, un día viendo el cielo, pues bueno, puede que sea un OVNI de fuera, pero también puede ser esas poquitas naves que hay que son naves simulacro, naves OVNIs que están incluidas en los ejércitos. No sabemos de qué mundo. Sabemos que en el Área 51 se han encontrado, que han llegado a hacer, pero no sabemos en qué más gobiernos, a lo mejor el chino o cuántas naves hay ya de creación humana, ¿no? Naves OVNIs, naves la clásica espiral, porque el OVNI no solamente es la clásica, circular, o sea, les encontramos en formas de cigarro, las típicas formas estrelladas, bueno, hay un sinfín. Hay naves que son chiquititas de 7 metros hasta naves que son prácticamente como ciudades, que esas ya tienen una forma de camufle por nubes, teletransporte. Y es que es muy curioso porque, como dije en el anterior vídeo, este no es un fenómeno físico, o sea, vienen de las estrellas, sí, pero también es un fenómeno interdimensional. O sea, mucha gente que testigua a los ovnis ven cómo están ahí en el cielo y de repente desaparecen. O muchas veces han sacado fotografías y tienen capacidad de camufle y se ha visto luego solamente por infrarrojos una vez que han sacado la foto. O donde no había nada, se encuentran que hay una nave enorme, ¿no? O sea, es un fenómeno muy complejo y es un fenómeno interdimensional. Que no sabemos si están en otras dimensiones, que tienen esa capacidad por ir por agujeros de gusano y vienen de un planeta físico, o es que se pueden transportar por las diversas dimensiones, teniendo en cuenta o creyendo siempre en el multiverso, ¿no? Que es algo que la mayoría de la gente que está en la conspiración pues cree, ¿no? En los distintos planos de este multiverso. Y siempre ha estado ahí. Es interesante cómo los americanos, al ganar la guerra, cogieron a muchos científicos y hicieron lo que se llamó el proyecto Paperclip, que era un proyecto pues para conseguir a los principales ingenieros, y es donde... y también gente importante que se ve bastante de este fenómeno, y les pusieron a hacer pues eso, de este tipo de tecnología. Muchos de los que habían construido los famosos misiles V1 de los nazis, pues ya estos empezaron también a construir nuevas máquinas voladoras con la tecnología, nuevos aviones con la tecnología extraterrestre que rescataron. Pero también cogieron algunos militares importantes. Este asunto lo llevó el gobierno, empezó a llevarlo la Marina, en el famoso proyecto Paperclip, que era un proyecto pues para coger todos los asuntos importantes que la gente registraba hemos visto un ovni, hemos tenido una abducción. Y lo estaba estudiando de una forma seria. Estaba recopilando todos estos asuntos de un asunto serio. O sea, de alguna forma quería hacerlo público a la población. Cogían estos asuntos, de alguna forma los estudiaban muy seriamente y estaban preparando informes, ¿no? Por eso en esa época hicieron tantas películas y incluso series como... bueno, importantes películas como Ultimátum a la Tierra, en blanco y negro, vinieron del espacio y muchas otras, ¿no? Para mentalizar a la población. Sin embargo, posteriormente el proyecto Paperclip pasó a hacer el proyecto Blue Book, y cada vez vieron que si daban a conocer este tipo de fenómeno a la población general, esto posiblemente iba a caer el sistema religioso, porque pensarían que ya a lo mejor no somos la única raza del universo, sino que a lo mejor existen otros dioses. ¿Quién nos ha creado? Podría caer parte de la religión, podría caer parte del sistema económico. Entonces decidieron silenciarlo completamente.
Y los hicieron completamente haciendo justo lo contrario, haciendo un ridículo absoluto. Empezaron a hacer el tema OVNI ya figuras como, por ejemplo, cuando apareció ET, ya figuras esperpénticas, ridículas, cómics, dibujitos, empezaron a hacerlos ahí tocando trompetas, algo para que el público se riera. Incluso ya empezaba a poner el fenómeno OVNI como fenómeno de mofa, cuando antes era un fenómeno serio. Y a raíz de lo que he dicho antes, se me acaba de venir a la mente, porque como digo aquí son apuntes de lo que se me viene a la cabeza, que desde mi punto de vista, si existen 10 a las 9 millones de galaxias, yo creo que pensar que somos el único planeta que tiene una vida pues, completa, no solamente bacteriana, ¿no? Que ya se demuestra en Marte que hay agua y muchos otros puntos, pero que haya una vida completa, a mí me parece una mentalidad infantil, si se tiene conciencia de la inmensidad del espacio y que realmente, si hacemos caso a los viejos escritos del Kybalión, todo vibra, todo es vida, ¿no? Entonces, pensar que estamos solos en el universo, a mí personalmente me parece una mentalidad infantil. Pero bueno, parte de la población piensa eso, somos una aberración de la naturaleza, ¿no? Una aberración de la creación. Y que por eso estamos vivos, pensamos y sentimos. Vale. Y que por eso el único Dios creador del universo solo está con nosotros y con nadie más. En fin. Oye, todo el mundo tiene libertad de opinar y yo también por eso opino lo que yo pienso y lo que he estudiado. Voy a comprobar que todo esté bien. Perfecto. Hostia, 27 minutos. Vamos a ver que quería contar más cosas. Como mucho voy a hacerlo 10 más porque si no nadie me va a escuchar. Y me tengo que ir en 20 minutos. Es interesante ya del fenómeno OVNI hablar ya en la Guerra Fría. Aparecieron en los puntos cuando estaba todo calentito, que empezaban ya a hacer armamento nuclear, pues que de repente aparecían muchos ovnis y se desplegaban ahí en ese punto. O sea, era una cosa rarísima, ¿no? Avisando de que cuidado, no vayáis por lo nuclear, que vais a destruir el planeta, dándonos avisos. O sea, se registraban muchísimos ovnis en esas bases nucleares. Es que es un fenómeno complejo, hay tantas cosas que hablar de él, pero pienso desglosarlo en más vídeos, ¿eh? Ahora también voy a dar quizá apuntes a un tema importante, que fue ya pues el tema de... En este libro está muy bien recogido, ya como ya los gobiernos empezaron a hacer pactos con los ovnis, porque los ovnis decían, oye, vamos a hacer aquí unos pactos, nos vamos a atacar, pero queremos hacer un estudio del ser humano, especialmente los grises, y se habla ya como hubo en el proyecto Matrix, por ejemplo, se vio como hubo un pacto con el gobierno americano ahí en Área 51 y otras, donde hablan de que les den permiso pues para aducir a ciertas personas que luego les iban a devolver y a cambio tendrían pues cierta información vital para tanto armamentística como tecnológica, ¿no? O sea, los ovnis siempre nos han dado tecnologías, una de las razones por las que ha avanzado tan rápido en los últimos años. Bueno, hay muchos informes ya de pactos con el gobierno, sin embargo se les fue de las manos, porque lo que decía que iban a ser estudios con 2 o 3 personas, pues bueno, al final se han cebado con el tema de la abducción, que ahora voy a hablar un poquito de él. Aparte también pues empezaron muchos seres que se han encontrado, digamos ya medio semi-extraterrestres, ya como figuras de otro planeta, como el chupador de cabras de la Argentina o muchos otros, pues bueno, que fraccionaban al ganado, o sea, las mutilaciones de ganado están ya en muchos puntos. Empezó en la Argentina, pero ahora se han encontrado en muchos lugares, ¿no? Con el famoso chupacabras, ahora hablan de una gárgola que también se ha visto. Y es que además la succionan de una forma imposible que fuera por una bestia como un pedazo lobo o otro animal salvaje. Porque le hacen un círculo perfecto, donde le succionan toda la sangre y a veces le sacan el corazón perfectamente, milimétricamente, o se llevan los ojos, como cortado por cirujano. En fin, una cosa hecha como por un especialista. Desde mi punto de vista eso humano no es, porque si fuera un matadete tampoco tendría esa precisión, los animales se defenderían y no hay indicios de balas ni ninguna otra señal, aparte los pastores se despertarían, están durmiendo ahí con ellas. En fin, son muchos datos, siempre está aquí con nosotros, pero bueno, mucha gente dirá, bueno, y que estén aquí, ¿qué nos importa? ¿Qué nos influye? Pues bueno, que nos vea, muy bien, que no, yo tengo mi vida y ya está. Bueno, pues quizá lo más importante de que están aquí es porque no es que estén aquí, pues bueno, como el que está de vacaciones y dicen, voy a darme un paseo por la alberca o por Madrid y me voy a la Tierra a verla desde arriba, qué bonita es. Es que están aquí porque nos llevan estudiando toda la vida.
hay algo, como ellos nos han creado, parte de ellos, hay algo de nosotros que les interesa. Y desde siempre nos han estado aduciendo, siempre. Aparte de estudiar nuestro comportamiento, hay muchas razas, también hay que decirlo, hay muchas que nos vienen a ayudar, otras no tienen tan buenas intenciones, pero el fenómeno de la abducción siempre ha estado ahí con nosotros, ¿no? Especialmente se está multiplicando cada vez más y más. Desde los 70 esto es enorme, ¿no? El fenómeno de la abducción es muy interesante porque hay muchos casos registrados, pero quizá el caso más famoso y donde luego empezó todo esto es el caso de Betty Hills con su esposo, que es el clásico fenómeno ovni, que luego se han hecho muchas películas o parodias del clásico episodio de que iban por la carretera, viene una luz, esa luz les paraliza, les bloquea y luego se despiertan y no recuerdan nada. Y luego mediante hipnosis regresiva, que es la única forma de recordar lo que pasó, porque te hacen un borrado de memoria y ves que han pasado las 3 horas y no recuerdas nada, ¿no? Y a veces estás dormido y ni siquiera sabes que has sido abducido, ¿no? Pero a veces te encuentras en un punto y de repente han pasado 3 horas y no sabes por qué. Aquí en España hay el caso de unos militares españoles que vieron una luz, se acercaron y despertaron días después, los sargentos los habían buscado y se encontraron ya con barba de 4 o 5 días y había pasado... Y nada, y les encontraron, perdón, al día siguiente. Llevaban barba de días, ¿no? Porque a saber dónde te llevan, ahí el tiempo y espacio funciona diferente y demás, ¿no? Y habían perdido totalmente la noción del tiempo. Pero muchas veces es por la noche y la gente ni siquiera es consciente de que es abducida, porque como decimos, te hacen un borrado de memoria. Pues Betty Hills y todo eso, cuando recordaron el caso, que fue el primer caso registrado, o el más importante, pues se llevaron las manos a la cabeza, porque vieron cómo... les estudiaron todo el sistema cerebral, todo el sistema nervioso, todo el sistema reproductor, al hombre les trajeron semen, porque son sus principales intereses, ¿no? Por ejemplo, los grises, sabido que están haciendo, su planeta está al borde de destruirse, y para mantenerse pues necesitan hacer una raza que se adapte, ¿no? O sea, ellos están perdiendo algo de su cuerpo, que no se adapta al ambiente de allí, y se están hibridando con el hombre para crear, para mantenerse vivos allí. Entonces he sabido que mantienen relaciones sexuales con nosotros cuando nos abducen, nos cogen semen, copulan con mujeres. Bueno, una cosa terrible, aparte de estudiarnos el cerebro y gran parte de nuestro comportamiento. Es que el fenómeno de la abducción es un fenómeno muy complejo porque ha habido todo tipo de casos. Ha habido casos desde que aparecen con las típicas señales, el típico triángulo con 3 puntos aquí. Aparecen incluso con restos tecnológicos que se pueden ver por radiografía, que les inculcan, les inoculan aquí detrás de la nariz, y posteriormente cuando es extirpado por el médico eso desaparece. No sabemos si es como señal de rastreo o qué, pero les ponen objetos rarísimos. Existe el caso de mujeres que no tienen relaciones sexuales con hombres, se embarazan, y ese embarazo a los 3 meses le desaparece el feto por completo, de la noche a la mañana, sin saber por qué. Incluso se han llegado a detectar pues rajas de bisturí, ¿no? De operaciones y cosas bastante serias. El fenómeno de la abducción, como digo, es bastante complejo porque no es el fenómeno de la abducción de que estás en el campo, como en las películas, y hay una luz que me abduce para arriba, que también, ¿no? Que también se han registrado casos de abducciones físicas como tal. Pero el fenómeno es un fenómeno esperpéntico. Como decimos, este fenómeno es interdimensional. Es un fenómeno que la gente cuando cuenta esos relatos, pues bueno, la verdad que son increíbles. O sea, lo primero que se le pasa a uno a la cabeza es como mofa y que este fenómeno es falso. Porque la gente empieza a contar de que están dormidos y traspasan paredes y no se lo llevan a él, le llevan a su periespíritu a la nave, y porque su mujer está en la cama y le ve que está ahí. Bueno, cosas esperpénticas, o que pues desde traspasar paredes hasta que hacen un agujero de gusano y se lo abducen y se lo llevan para ir a otro planeta, a miles de galaxias de aquí. Fenómenos esperpénticos, pero que son así porque es que, como decimos, es un fenómeno interdimensional y tienen capacidad para traspasar paredes, para desaparecer, etcétera. Y bueno, podríamos decir que que podría ser la gente que lo cuenta podría ser como fenómeno de notoriedad, ¿no? Pues para hacerse notar. Pero es que ha habido personalidades muy importantes como gobernadores de México, personas que tienen una reputación que perder, porque yo no tengo nada que perder. A mí que me digan ese tío está colgado, pues bueno, me da igual, no soy nadie. Pero hay gente con una reputación que perder que ha hablado de estos temas y habla muy seriamente y ha mostrado cicatrices y ha mostrado historias. Ha habido además gente muy importante dentro del mundo del fenómeno ovni,
que ha estudiado esto muy seriamente. O sea, está por ejemplo John Mack, que era un psicólogo de prestigio de la Universidad de Harvard, profesor de ahí, también psicólogo pues, importante, que conoció a Bob Hopkins, que ya estudiaba todo el tema pues de las abducciones, y empezó a tomárselo muy muy en serio. Hizo muchos estudios sobre el tema y vio cómo la gente que le ocurría esto estaba trastornada. Porque la gente primeramente no sabía lo que le pasaba, se despertaban totalmente trastornados pensando... Algunos tenían pequeñas visiones de lo que había podido pasar y se pensaban que era un sueño, otros no recordaban nada, pero se despertaban fatal. Y bueno, a través de las hipnosis regresivas o con traumas, a lo mejor el un accidente de coche, conseguían recordar todo este tipo de cuestiones. Y bueno, y luego pues la gente que tenía este tipo de cuestiones estaba fatal. O sea, estaban en clínica psicológica muy fuerte, psiquiátrica, y mucha gente estaba mal. También es importante decir que también una persona no es abducida una vez. O sea, existen determinados genes que les interesan de determinadas personas y suelen empezar a ser abducidos desde niños y no los dejan hasta que son mayores. Ha habido muchos casos, incluso han tenido hijos con cierta gente, los dejan ahí, a veces vuelven a abducir a la persona, a la mujer, para que vuelva a ver a su hija híbrida. O sea, casos esperpénticos. Es interesante decir que John Mack se lo tomó este tema bastante serio y hizo muchos estudios de estos pacientes, que muchos estaban muy mal, especialmente pues los de la cuarta fase, ¿no? Los del fenómeno de abducción. Porque bueno, luego ha habido muchos contactados, y todo esto, que les han dado mucha información los ovnis, que pues incluso se ha hablado de la base planetaria del Comando Astar, que tienen una asociación entre los planetas de ovnis, bueno, muchísimas cosas. Pero bueno, el tema de contactados yo creo que voy a hablar en otro vídeo, porque también es un asunto importante. Pero bueno, como estaba diciendo John Mack, que tiene un documental muy interesante sobre la abducción, hay muchos, pero a mí es el que más me gusta. Pues ahí se ve cómo se tomaba el fenómeno en serio. Fue hasta Zimbabue, donde unos niños de un colegio hablaban que habían visto una nave, y ahí hace una entrevista a cada niño desde un punto de vista psicológico. ¿Y qué vistes de él? Y hablaba claramente que esos ovnis, pues los niños no mienten. Y estaban los niños como acojonados, como salieron corriendo, los profesores decían esto no es normal, y cada niño contaba la historia de cómo le afectó personalmente eso. Y se ve claramente cómo esos niños están ahí y no mienten. Porque cuando un psicótico te está mintiendo, tú de alguna forma percibes cierta... Bueno, pues percibes que de alguna forma no te está diciendo la verdad. Lo percibes distante, le percibes diferente, pero los niños con esa pureza lo decían con una claridad, como algunos como London le miraba y parecía que le decían ven con nosotros, otros como veían cómo los escribían y cómo los pintaban, con la clásica forma gris, ¿no? Entonces, bueno, ha sido ampliamente estudiado este fenómeno. Y como decimos eso, o sea, es que hay muchos fenómenos dentro de la abducción. El más importante es eso, que bueno, hay algo que les interesa y está ocurriendo cada vez con más frecuencia. Mucha gente ahora mismo está siendo abducida y no lo sabe, porque hacen, como decimos, un borrado de memoria literal. Algunos sí, algunos incluso les han hecho hacer operaciones quirúrgicas que dicen de qué viene, pero otros es que no les hacen nada. Y bueno, como decimos, pues pienso que es un asunto por lo menos para no tomarse la risa. O sea, el gobierno ya se ha descojonado de él, ahora está totalmente desmitificado. Pero hay una base de verdad importante. Aquí en España, por ejemplo, tenemos el caso Humo, que es un caso de extraterrestres que vinieron, los clásicos rubitos, blancos, albinos, luego azules, que mandaban cartas a importantes personas. Hablando de la tecnología y la mejora. Esas cartas pues se pensaban que eran ciertas, algunos eran contactados y les llegaron a ver en persona. Luego hubo un punto que eso se desmintió diciendo que era falso, salió un tío diciendo que era un importante ingeniero físico que veía esas cartas. Pero por ejemplo este país, Juan José Benítez, uno de los mayores, bueno, para mí yo creo que el mayor investigador en el fenómeno ovni de este país, hay un libro muy interesante que dice que el fenómeno mita es un fenómeno real, que siempre estaban ahí, siguen estando, todavía hay testimonios mitas y cartas mitas que le siguen mandando. Y bueno, es un fenómeno interesante. Creo que el vídeo es muy largo, yo me tengo que ir, espero haberles dado una imagen clara de los ovnis. Ya hablaremos posteriormente de otros personajes, como por ejemplo Phil Schneider, porque también ha habido muertos por los ovnis, que es lo interesante. Ha habido personas como Phil Schneider en el Área 51, que estaba haciendo túneles en el Área 51 y habla como hubo una guerra y con soldados, con ovnis. A él le hirieron y enseña las marcas, que eran marcas rarísimas, que no se corresponden con pistola. Posteriormente Phil Schneider fue asesinado, poco tiempo después.
Y muchos otros. Está el caso de Katy O'Brien, que era violada por entidades políticas importantísimas de América y decía que se convertían en reptiles. Y esa señora nadie le denunciaba cuando tenían todo el derecho con esas barbaridades que estaba diciendo, porque a lo mejor sabía de lo que hablaba. Y luego ya nos encontramos ya casos tan serios como el documental de La Hora de Nuestro Tiempo, que ya se hablaba de las Torres Gemelas, de que estaba planeado antes de que se hiciera, ¿no? En fin, que hay muchos misterios, muchas conspiraciones. Y ahí está, ahí lo dejamos. Sin más, espero que les haya gustado. Ya hablaré del tema Bondi con un poquito de más calma. Y muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.